Fanfics PL de AO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, sheps que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título, Falford 2 Corazones. Autor, Morticia Lecter, Angelic-Disaster. Fandom, Hannibal, TV, Sherlock BBC. Ship principal, Will Graham X Hannibal Lecter. Ship secundaria, Horace Holmes X Jim Moriarty, Sherlock Holmes X John Watson. Etiquetas, Flav doméstico, Will celoso, idiotas enamorados. Resumen, es 14 de febrero, Día de los Enamorados, y cada pareja tiene su cita romántica. Horace Holmes y Jim Moriarty toman café porque son unos chetos pretenciosos, Sherlock Holmes se lleva a John Watson a la comisaria a ver un cuerpo, y Hannibal Lecter cocina milanesas de personas y llora pija. El link del fanfic lo encuentran en la descripción. Capítulo 1, 2 corazones. Lo peor que podía pasar era que Will le dijera que no. Pausa. No. Vamos de nuevo. Lo peor que podía pasar era que Will le dijera que ya tenía planes. Lo segundo peor era que le dijera que no. Bien. No tan bien, pero bien. Hannibal desbloqueó el celular. iPhone, por supuesto. Le gustaban más los Motorola, pero tener iPhone le ahorraba tener que prestar el cargador. Y Bedelia e Irene tenían iPhones también y podían prestarse el cargador entre ellos. Pero solo en caso de absoluta emergencia, que hasta ahora por suerte jamás había sucedido. Total ninguna de ellas era ávida de prestar tampoco. 11:22, 14 de febrero de 2021, Hannibal Lecter, ¿vos haces algo hoy? 11:25, 14 de febrero de 2021, Will Graham, no. 11:25, 14 de febrero de 2021, Will Graham, por. 11:27, 14 de febrero de 2021, Hannibal Lecter, el día está lindo. ¿Tenés ganas de que salgamos? 11:28, 14 de febrero de 2021, Will Graham, ¿vos no te juntas con Antonio hoy? Hannibal no rodó los ojos, porque Hannibal Lecter nunca haría algo tan grasa como revolear los ojos, ni siquiera estando solo. Pero casi. Los celos de Will siempre eran maravillosos de experimentar, pero no cuando estaba intentando invitarlo a salir. Además, sí, había algo con Dimond, de vez en cuando. Pero Hannibal nunca saldría con Anthony Demon un 14 de febrero. Primero porque Anthony era un gato. Segundo porque a Hannibal solo le interesaba lo suficiente una persona para caer en el consumismo cliché de querer salir un 14 de febrero. Más que nada para asegurar su monopolio sobre Will. Y no para saciar su romántico interior. Bueno, lo último un poquito capaz sí. 11:29, 14 de febrero de 2021, Hannibal Lecter, no. 11:29, 14 de febrero de 2021, Will Graham, pero hoy es 14 de febrero. Increíble. Maravilloso. Sorprendente. Will Graham, la mente más brillante de su generación. Qué gran talento para mirar la fecha. Hannibal se miró al espejo del living con la vista cansada, pensando sobre qué fue lo que hizo tan mal en su vida para terminar completamente estupidizado por un hombre que no pone ni mayúsculas ni comas en sus mensajes y anda con olor a perro mojado por la vida. Después miró a la cocina donde había un brazo cortado y bueno, todo cierra. 11:32, 14 de febrero de 2021, Hannibal Lecter, no me había dado cuenta. Una mentirita piadosa no daña a nadie. 11:32, 14 de febrero de 2021, Hannibal Lecter, igual, creo que no hay ninguna ley que prohíba juntarse entre amigos hoy. 11:33, 14 de febrero de 2021, Will Graham, jaja, pero. 11:33, 14 de febrero de 2021, Will Graham, es 14 de febrero hoy, es para parejas eso, no da. Si uno presta mucha atención, puede escuchar el momento exacto donde se le rompe el corazón.
11:34, 14 de febrero de 2021, Will Graham, igual nos podemos juntar mañana si tienes ganas. Aníbal miró la pantalla del celular por un minuto entero antes de responder con un seco y respetuoso bueno, me parece bien, y ser respondido por un ok. En resumen, Will sí tenía ganas de juntarse. Pero el peso social de la fecha era todavía muy grande. En la pobre psiquis de Will Graham comerse la boca y franelear un poquito en el baño de la casa de Beverly con Aníbal estaba bien, y a veces en algunos bares, y en la casa de Aníbal, y en la casa de Will, y en el baño de la facultad, y en la chata de Willy, bueno, etc. Pero salir el 14 de febrero como amigos, no. Está bien. Aníbal podía vivir con eso, con Will todavía no cruzando esa línea de pasar a algo más de intimidad o de relación. Aníbal podía vivir con ese tira y afloje, y esperarlo. Podía vivir sabiendo que Will iba a estar pensando en el hoy, que se iban a ver mañana, que hoy no iba a salir con nadie. Eso no lo detuvo de abrir Twitter. Siendo un asesino serial caníbal a tan temprana edad, si bien todavía era mayor que Will por un par de años, ir a un psicólogo era un lujo que no se podía dar. Lo último que necesitaba era que alguien sospeche de él. Si alguien se iba a dar cuenta de sus hobbies, tenía que ser Will Graham. Punto. Por suerte para su psiquis, existía poder ventilar en cuentas candado de Twitter. El tuit del usuario Erhanabi decía lo siguiente, le dije a Will de juntarnos hoy y me dijo jaja pero hoy es 14 de febrero, eso es para parejas, no da. Felling, almohadilla devastado. La primera en responder a Twitter fue Mali, tan buena ella. Al medio segundo también le mandó un mensaje a WhatsApp estamos con Beverly en el parque, cita doble con Z y Jimmy. ¿Querés venir? Aníbal hizo una mueca de asco. No tenía nada en contra de Beverly. Pero no, gracias. 11:39, 14 de febrero de 2021, Hannibal Lecter, no, está bien. Pero gracias. La segunda en responder, Irene. Por suerte. Aníbal ya se estaba preparando mentalmente para el comentario de víbora que iba a meter Bedelía. Y por mucha más suerte, la tercera, Abigail al rescate. Dame 5 yo lo arreglo. Aníbal volvió a mirar a la cocina y al brazo sobre la mesada. Capaz que si existía Dios, estaba orgulloso del canibalismo. Si no, no se explicaba por qué le sonreía tanto en esta vida con buena suerte. 1 minuto. 2 minutos. 3. 11:44, 14 de febrero de 2021, Will Graham, che. 11:44, 14 de febrero de 2021, Will Graham, ¿todavía quieres juntarte hoy? 11:44, 14 de febrero de 2021, Will Graham, Abigail me echo de la casa dice que viene Margot a hacer maratón de películas de Barbie y no me quieren acá. Esperar 1 minuto. 2 minutos. 3. Para no parecer que estaba atento a que le escriba. 11:47, 14 de febrero de 2021, Hannibal Lecter, jaja, sí. Estoy libre. Ahí te pedí un Uber. Te pago acá. Mientras le llegaba otro mensaje, esta vez de Abigail, diciendo quiero un leme en pie para la próxima que vengas a casa, Aníbal pensó dónde podía meter un brazo cortado antes de que llegara Will a su casa. Pero yo elijo el lugar. Fue lo primero que dijo Will cuando Aníbal le ofreció salir de la casa. Aníbal levantó las manos en gesto de derrota y aceptó sin decir ni una palabra. Brazo oculto abajo de la mesada, en una heladerita con hielo, ya bañado, vestido y perfumado, Hannibal Lecter terminó en Parque Las Heras, haciendo fila en un carrito tratando de no morir del horror al ver el estado de los condimentos. Deja de mirar el choripán como si te fuera a asesinar, le dijo Will sentándose en el pasto al lado suyo. Te juro que no es tan terrible. Permitíme dudar. Aníbal hojeó el choripán de dudosa procedencia chorreando grasa en pan de todavía más dudosa procedencia con lechuga y tomate, que Aníbal no era un hombre de fe pero igual rezó para que estuvieran bien lavados al menos, y con chimichurri que Will eligió por él, como si el choripán pudiera cobrar vida y comerlo a él. Nunca voy a entender esa necesidad tuya de comer las cosas más bromatológicamente cuestionables de Argentina. Como si vos nunca hubieras comido en un carrito de la calle. Aníbal levantó una ceja, y Will abrió los ojos tan grandes que parecía que se le fueran a salir para afuera. Nunca.
Preguntó súper emocionado. Aníbal, ¿nunca comiste en un carrito? Con toda la dignidad que le quedaba, que no era mucha después de ser arrastrado a sentarse en el pasto, por suerte en el momento que Aníbal escuchó la palabra, plaza, agarró un mantel y lo metió en el baúl dentro del asiento de la moto. Aníbal levantó la pera levemente, nunca en uno de esta calidad. Will maniobró como pudo para sacar el celular del bolsillo, y terminó optando por dejar el choripán sobre el mantel donde estaban sentados, bajo la mirada reprobatoria de su amigo. Will, no dejes la comida en el piso. Está el mantel. Ahora mira a la cámara. No. Se quejó Aníbal tapándose la cara. No seas amargo, esto es un momento histórico. Se rió bajándole la mano a Aníbal, agarrándolo de la muñeca. Por favor, quiero poder revivir el momento en el que Hannibal Lecter da el primer mordisco de su vida a un chori de carrito, dijo Will poniendo los ojitos de perro triste más convincentes de su vida. Porfis, ¿por mí? Era la manipulación más transparente, básica y desvergonzada, y Aníbal no podía estar más orgulloso de Will. Completamente consciente, y respetándolo incluso más por la manipulación, Aníbal tomó aire profundamente y le dio un buen mordisco al choripán mirando a la cámara. Terminando de vitorear y con varias fotos nuevas en su galería, después de que Aníbal terminara de masticar y tragar exageradamente, Will preguntó con la sonrisa más grande y brillante del día, ¿cómo te sentís? Siento cómo se me están cerrando las arterias. Respondió limpiándose con la mano porque no les habían dado ni una sola servilleta. No, ese es el peronismo que se te está metiendo al cuerpo. Aníbal no rodó los ojos, porque era Hannibal Lecter y él no hacía esas cosas. Pero estuvo a punto. En cambio, miró a Will por unos segundos, cansado y derrotado pero con el más leve rasgo de afecto, para después mirar directamente a la cámara y levantar la mano libre haciendo el gesto de la quinta de la victoria. Este va a ser mi fondo de pantalla para todo de ahora en más. Dijo Will entre los ruidos de la cámara del celular sacando foto tras foto. Asumo que estás contento entonces. Tanto que te dejo elegir a dónde vamos después. Pero qué magnánimo. Me arrepiento. Dijo Will apenas vio el barcito donde Aníbal quería ir a tomar un café. Después miró para abajo y se preguntó si había código de vestimenta y si lo iban a dejar entrar usando jeans. Era el mejor par de jeans que tenía, y hasta se había puesto una camisa planchada, de color salmón que Aníbal había remarcado que le resaltaba el color de piel, porque siempre hacía un esfuerzo para vestirse medianamente mejor cuando salía con Aníbal. Carro Hannibal estaba definitivamente mucho mejor vestido que él, como era costumbre, con los pantalones pinzados beige con líneas marrones y la camisa impoluta sin pelos de perro o gastada en el cuello. ¿Y cómo mierda hacía para no arremangarse la camisa en pleno Buenos Aires en pleno febrero, y no transpirar? Me hiciste comer el choripán más grasiento que tuve el horror de contemplar en mi vida. Te tuve que detener de que le robes el perro a una señora en el parque. Y ni me hagas hablar del incidente del jugo Baggio. Esa vieja no se merecía un perro tan lindo, dijo Will, ignorando completamente el comentario sobre el incidente del jugo Baggio. Nada te detiene de adoptar perros callejeros, pero no podés ir por la vida secuestrando perros ajenos. Hannibal, muy caballero, le abrió la puerta para que Will pasara primero. Te pido encarecidamente que al menos me des un minuto de paz y me permitas tomarme un café como la gente. Lo voy a tener que pensar. Respondió Will, sonriendo y sentándose junto a la ventana. En el bar no había mucha gente, pero para un espacio tan reducido daba la sensación de estar atestado de parejas. Tenía paredes pintadas en color cobre, ventanas amplias, mesitas circulares, carteles con frases en inglés y letras que no se podían ni leer. Suculentas en las mesitas y el aire acondicionado más fuerte que los ómnibus de larga distancia. Buenas tardes y feliz día chicos, les habló la moza que apareció instantáneamente a limpiarles la mesita apenas se sentaron. Hoy tenemos una promo para parejas por el Día de los Enamorados, café con leche más alfajor Habana y un chocolate 2 corazones para cada uno por 500 pesos los dos. Para ser una persona tan perruna, Will siempre reaccionaba como un gato al que le tiraron un baldazo de agua cada vez que alguien los nombraba como pareja. Aníbal, en consideración por él, la intentó corregir y evitarle el momento incómodo a Will, cuyo mejor atributo definitivamente no era la sociabilización. No somos pareja. La promo para los dos está perfecta, gracias.
Dijo Will a la moza con una facilidad que no parecía suya. Y ella ya retirada, Aníbal lo miró con la pierna dolida y una expresión ofendida esperando respuesta. Will se encogió de hombros. Hace mucho que no como un dos corazones. Fue la única respuesta. No hacía falta patearme por abajo de la mesa, dijo Aníbal pasándose la mano por la pierna para reducir el dolor mientras Will se hacía el desentendido. Si querías la promo me podías parar o pedirla igual. No nos la iban a negar. No tengo idea de lo que estás hablando. Gorda, date la vuelta disimuladamente y mira a la ventana, 3 mesas atrás tuyo. Eurus bajó muy despacio su taza de café, negro como su alma, hasta dejarla sin hacer ruido sobre el platito, y giró la cabeza para atrás como si fuera el mismísimo engendro del demonio. El cuello le sonó tan fuerte que el chico de la pareja sentada atrás de ella casi se ahoga con un pedazo de torta. Moriarty, que también estaba tomando un café tan negro como su código moral, le golpeó a su novia en el brazo. Despacio y sin hacerle mal, solo para llamarle la atención. Porque él podría ser muchas cosas, dramático, fan de Miranda, de sexualidad dudosa, liberal, amigo de Mason Verger, pero jamás misógino. Disimuladamente te dije, hija de mil puta. Sos la nena del exorcista. Eurus se tapó la boca y se dio vuelta para mirarlo de nuevo, después se dio vuelta para mirar a la mesa de al lado de la ventana de nuevo, después lo volvió a mirar a Jem y se puso a señalar la mesa en cuestión boqueando como un pez. ¿Esos son Aníbal y Will? Parecen, viste. Dijo Jem sacando el celular a la velocidad de la luz, emocionadísimo. Ya mismo le estoy contando a Mason. Ya mismo les estoy contando a Abby y Margot. Dijo Eurus con el mismo nivel de emoción. Nunca se vio tanta velocidad en 2 pares de pulgares para mensajear. Mason pide foto. Y pregunta si tu hermano está de novio con John. Sí a todo. Y el otro con el policía. Jódeme. ¿Mycroft? ¿Y ahora me venís a decir? Moriarty la miró con la mandíbula por el suelo y quebrando la muñeca con la que sostenía el celular, mientras igual seguía tecleando sin mirar la pantalla. Boluda, no hay una sola persona heterosexual en tu familia. ¿Y yo qué soy, tarado? No existe nada menos de heterosexual que salir conmigo, reina. Eurus abrió la boca para refutar. Después la cerró. Buen punto. Agarrá la campera que nos vamos. Dijo Sherlock que echó toda una bola de energía en el departamento, saltando del sillón apenas entró John. John pegó un salto pero dejó la bolsa con papel higiénico que fue a comprar sobre la mesa, y se puso la campera que le tiró Sherlock aunque hicieran 37 grados. ¿A dónde vamos? A la comisaría, me llamó Lestrade. Dice que hay un cuerpo que le cortaron el brazo y que le faltan los pulmones. Y que si quiero pasar a ver tengo que ir antes de las 7. Dijo Sherlock poniéndose una campera. Mientras, John apagó el aire acondicionado. Después se quedó recalculando por un segundo mientras se acordaba que tenía que ir a poner el paquete de papel higiénico en el roperito del lavadero con los otros artículos de limpieza, y después reponer el rollo en el baño que no tenía más. Yo John y Sherlock paró, pero tenso, parado delante de la puerta abierta. Sácate la campera, te vas a morir de calor. Y hoy es 14. Sí, respondió tirando la campera al sillón, ¿y? No sé, dijo John haciendo un gesto con la boca, ¿no tenés que hacer nada? Sí, John, tengo que ir con vos a la comisaría a ver un cuerpo sin brazo y sin pulmones. Dale, vamos. Dijo apurándolo con la mano, todo emocionado y sonriente. John corrió al baño a cambiar el papel. Bueno, pero ¿para qué me hago pis? John. El cuerpo sin cabeza. Vamos. Ya voy. Le gritó John desde el baño. Aníbal estaba empecinado en que hoy se le iba a dar. Y si eso significaba comerse un choripán y llenarse los labios de espuma de café con leche, no decimos leche sola porque hay muchos malpensados dando vueltas, lo iba a hacer. Después de terminar el café con leche, y que Will le sacará otra foto a su intento fallido de que Will capte la indirecta, Aníbal le hizo la seña universal de la cuenta a la moza con el gesto de firmar en el aire. Pago yo, dijo Will sacando la billetera antes de que Aníbal pudiera hacerlo. Vos me pagaste el Uber y los choris que supuestamente no te gustaron. Me toca a mí.
Y si Aníbal había aprendido algo en su tiempo compartido con Will Graham, era en no tocarle el orgullo. Indulgente, solo bajó la cabeza. Estás muy concentrado. ¿En qué pensás? Preguntó en lo que llegaba la moza. Will se mordió el labio, pensó por unos segundos más en silencio y después lo soltó haciendo un ruidito. ¿Vos cuánto sabes de Freud? Aníbal frunció toda la cara en disgusto. Se le hicieron arruguitas en la nariz, dándole un aspecto de gato oliendo comida podrida. Will logró no reírse pensando en lo acertada de la comparación. Todo lo que aprendí de Freud fue contra mi voluntad. No adhiero. Pero ¿sabes algo, no? Lamentablemente, sí. Hice un par de cursos de psicología. Tengo que entregar un trabajo práctico sobre Freud para la optativa de problemática psicológica y no leí nada. La verdad que no sé para qué elegí esa materia. Aníbal se tomó el último trago de café mirando a Will por encima del borde de la taza. ¿Me estás pidiendo que te ayude o que te haga el trabajo? Will sonrió mostrando todos los dientes, inclinando la cabeza. Cada vez que sonreía así se le marcaban las líneas de los cachetes, y Aníbal tenía que apartar la mirada para que no se dé cuenta de cómo le brillaban los ojos. ¿Qué tan benevolente te sentís? Preguntó Will mientras Aníbal acomodaba la mesa antes de que viniera la moza. Juntando los sobrecitos de azúcar en uno de los platitos junto con las servilletas usadas casi como si fuera un miembro decente de la sociedad. Puedo ser persuadido. Dijo sin todavía mirar a Will. Mientras, Will se inclinó sobre la mesa, estirando el cuello entre coqueto y petulante. ¿Qué tengo que hacer para persuadirte? Aníbal finalmente levantó la vista, fingiendo considerarlo por unos momentos. Pedirlo por favor. Will puso la mano sobre la mesa, la palma abierta hacia arriba. Cuando Hannibal solo lo miró y no hizo nada más, Will la señaló con la cabeza mientras movía los dedos juguetonamente en gesto de agarrar algo. Finalmente, para dejar de torturarlo, Aníbal le dio la mano. Y justo a tiempo, llegó la moza con la cuenta y les dejó un bombón 2 corazones a cada uno junto con la cuenta. Gracias, le dijo Will con una sonrisa, que si le preguntaran a la moza, ella la describiría como angelical, y que si le preguntaran a Aníbal, él la describiría como diabólica. Mientras, Will pasó los dedos entre los de Aníbal, sosteniéndole la mano en el lugar y le pasó el dinero, 550 pesos porque siempre hay que dejar propina, a la moza con su mano libre. Muchas gracias a ustedes chicos, que tengan un lindo día de los enamorados. Dijo ella y se fue. Will, sin soltar la mano de Aníbal y dejándolo completamente estupidizado, lo miró con una muy falsa expresión de inocencia. Los ojitos celestes le brillaron entre las pestañas negras con maldad. Otra vez, Aníbal solo pudo sentir absoluto respeto por la clara manipulación. ¿Me ayudas con el trabajo práctico? Por favor. Aníbal bajó la cabeza, derrotado, soltando una risita. Tenía entendido que los 2 corazones eran para compartir. Nos dieron uno para cada uno. Cambió de tema Aníbal en vez de responder. Total, ni siquiera hacía falta. Debe ser por los poemitas. Dijo Will tratando de abrir su chocolate con solo una mano. ¿Lo vas a comer ahora? Will se encogió de hombros, estoy antojado. Pausó por un segundo, y después levantó el dedo índice en forma de advertencia. Antojado. O sea, quiero comer uno ahora, en este preciso momento. No los quiero comer regularmente. No quiero darme vuelta y que aparezcan en mi mochila o en los bolsillos de mi campera 2 corazones misteriosos. Nada de comprarme cantidades estúpidas de chocolates. Ya tuvimos esta conversación con los alfajores Fulvito. Aníbal se acomodó el puño de la camisa, disimuladamente. Creo recordar que te quejabas de que te gustaban pero no los podías encontrar en ningún kiosco. Y tu solución fue comprar 5 cajas de alfajores Fulvito de maní y 5 de chocolate. No sabía cuál era tu predilección hacia el relleno de alfajor. Estuve comiendo alfajores Fulvito por meses. ¿Vos sabés cuántos alfajores vienen por caja? 30. Son 300 alfajores. Will lo retó. Hannibal, mírame a los ojos y júrame que no me vas a comprar cantidades obscenas de ningún tipo de chocolate. Aníbal apretó los labios en una fina línea, no develando ninguna emoción en su rostro. Juro que no te vas a encontrar con ninguna caja de chocolates.
Bien. Silencio. Se miraron a los ojos por largos segundos, Will listo para escuchar el comentario más estúpido del mundo que Aníbal estaba planeando para darle vuelta a la conversación. Casi que podía ver las tuercas dar vueltas en el cerebro de Aníbal detrás de los ojos oscuros. Y finalmente, Aníbal abrió la boca para hablar y Will se preparó mentalmente. Nada de chocolates, y nada de alfajores, dijo Aníbal y Will asintió cauteloso. ¿Eso quiere decir que te puedo regalar cajas de otras golosinas? Will golpeó la mesa rítmicamente con los dedos de la mano que no estaba sujetando la de Aníbal, se mordió el labio y contra todo sano juicio aceptó preguntar. ¿Qué golosina estás pensando? La sonrisa de Aníbal tenía los dientes tan filosos que por un segundo Will los pudo sentir contra la nuca. Chupetines Pico Dulce. Will se rió tirando la cabeza hacia atrás tomado por sorpresa. No era de reírse fuerte. O mucho. Pero cuando lo hacía se le marcaban las líneas de los cachetes y le brillaban los ojos, se ponía colorado hasta la punta de la nariz y no podía parar de reírse por un rato. Aníbal sonrió, eran pocas las veces que Will se reía así, y cada vez que él lograba hacerlo bajar las defensas para estar tan relajado y feliz y le llenaba el pecho de un sentimiento cálido y adictivo. «Sos de terror», le dijo todavía tratando de esconderse detrás de su mano, soltando risitas entre las palabras. Aníbal, lamentando soltarle la mano a Will, lo hizo solo para abrir su propio chocolate y sacar el poemita. Después, guardó nuevamente el chocolate en el envoltorio, de forma tan prolija que ni se notaba que lo había abierto. «No, por favor», dijo Will tapándose la cara y encogiéndose todavía más en la silla cuando Aníbal carraspeó, preparando la voz, pero no escondió la sonrisa. «Tus labios dicen que no, tus ojos dicen que sí. Decídete, amor mío, no puedo vivir así», recitó Aníbal teatralmente, y cada línea fue más incómoda que la anterior. El ida y vuelta de Will no era hablado explícitamente entre ellos, pero existía. Aníbal se reprimió mentalmente, debería haberlo leído antes de recitarlo. Will ahora se estaba mordiendo el labio superior, moviendo la mandíbula, claramente nervioso e incómodo. «Bueno, un poco deprimente», dijo Aníbal tratando de evitar el tema, y lamentando profundamente cómo el ambiente había cambiado repentinamente. Will terminó de abrir su chocolate con más ímpetu del necesario, dejando el chocolate afuera sobre el envoltorio dorado, y agarrando la mano de Aníbal otra vez, sorprendiendo al mayor. «Yo quisiera ser el sol, para entrar por la ventana y darte los buenos días», Will empezó a recitar con la misma teatralidad de su amigo. Aníbal, por su parte, parecía derretirse desde los ojos al verlo. Y llegando al último verso, a Will se le subieron todos los colores a la cara. «Y darte los buenos días, acostaditos en la cama». Ni a Virginia Woolf se le hubiera ocurrido algo tan romántico. Dijo muerto de vergüenza y mirando para el costado. Las mentes detrás de esos versos son realmente privilegiadas. Dijo Aníbal bajando la cabeza y sonriendo. Todavía con el sticker en la mano. Will se lo sacó de entre los dedos, sorprendiéndolo otra vez. Haciendo que Aníbal levantara la vista y se encontrase a Will con la cara colorada desde donde le empezaban los rulos hasta el cuello. «El poemita que te tocó a vos es para mí, y este es para vos», dijo pasándole el suyo. Will agarró su celular, un Samsung con la pantalla rota en un costado pero todavía utilizable. Le sacó la funda transparente con las manos medio temblorosas, aunque disimulando bien, y la volvió a poner guardando el poemita a la vista. Aníbal tenía de esas fundas tipo libreta, de las que tapaban el celular y la pantalla con una parte libre para poner tarjetas. Él guardaba la sube que tenía para casos de emergencia cuando no podía usar la moto, y ahora, también el poemita del Dos Corazones que compartió con Will. «¿Cuándo tenés que entregar el trabajo práctico de Freud?», Aníbal le preguntó, mientras Will volvía a su color natural. O trataba. Mientras también partía su chocolate a la mitad y le daba uno de los cuadraditos a Aníbal que lo miraba confundido. «El Dos Corazones se comparte, guarda el tuyo para después», le explicó sonriendo. «Ah, y lo tengo que entregar mañana». Aníbal suspiró, comiéndose su pedazo de chocolate en dos mordidas delicadas, mientras Will se comía el suyo de un solo bocado. «¿Tenés el apunte y las preguntas?». «Está todo en el campus virtual». «Entonces vamos a mi casa», dijo Aníbal levantándose de la mesa y guardando el chocolate en el bolsillo. «Esta noche lo terminamos».
Will levantó una ceja, pero no se esforzó en ocultar la sonrisa victoriosa todavía sentado con el brazo sobre el respaldar de la silla. Me tengo que bañar, dijo completamente desvergonzado y orgulloso de sí mismo. Aníbal, otra vez no rodó los ojos pero se mordió la parte interna de las mejillas. Te podés bañar en mi casa, respondió él al juego constante de Will, que parecía disfrutar de que Aníbal se arrastrara por él. Will hizo un notable esfuerzo por mantener la sonrisa al límite. Claro, Hannibal era un hombre muy paciente, listo y dispuesto para jugar ese juego cuanto Will quisiera. No tengo ropa. Aníbal asintió. Te presto. ¿Y mañana con qué voy a la facultad? Cada minuto que me discutís, es otro minuto que no pasamos haciendo tu trabajo y más tarde se hace. Lo retó amistosamente. ¿Y por qué asumís que te vas a quedar a dormir en mi casa? Recién son las 6. Es un trabajo largo. Me va a llevar toda la noche. Dijo Will, exagerando la palabra. Me imagino, Aníbal asintió con tono indulgente y tranquilo. ¿Vamos, entonces? Will soltó una risita, levantándose por fin y siguiéndolo hacia afuera del café. Aníbal, aprovechando el buen humor, el espacio reducido del bar y el ambiente, entrelazó sus dedos con los de Will, guiándolo de la mano. Will levantó una ceja mientras caminaba detrás de él sin hacer ningún esfuerzo por romper el contacto. Estás tentando mucho a la suerte, vos. La vida sería muy aburrida de otra forma. ¿No te parece? Preguntó Aníbal, caminando por delante y abriendo la puerta del bar nuevamente, como todo un caballero. Will hizo un sonidito de consideración antes de pasar, todavía sin soltarle la mano. ¿Me haces milanesas esta noche? Preguntó Will apretándole la mano despacio, y Aníbal respondió con el mismo gesto. Justo tengo jamón cuadrado, puedo. Las preparo mientras te bañas. Chicos. Apareció Eurus detrás de ellos de la mano con Moriarty, y el color rosa que tan lindo se había quedado en los cachetes de Will desapareció, dejándolo blanco como un fantasma. Aníbal se agachó un poco para darle un beso en el cachete a Eurus, a la que le llevaba al menos una cabeza y media, mejilla con mejilla, y después a Moriarty. Eurus después le dio uno a Will, y él respondió en automático con otro. Moriarty lo saludó con la cabeza y Will no reaccionó. Si a Will le preguntaran de qué charlaron Eurus, Jem y Aníbal en esos 3 minutos que estuvieron parados juntos mientras Will disociaba, bueno, por supuesto no iba a saber qué responder porque estaba, claramente, disociando. ¿Qué haces? Le preguntó Aníbal una vez Eurus y Moriarty se fueron, agachado sacándole la linga a su moto mientras Will refunfuñaba con la vista fija y enojada en el celular, claramente batallando con el aparato. Subiendo las fotos con voz antes de que ellos suban las que nos sacaron. Hannibal infló el pecho como un pavo real. Hizo un esfuerzo por no sonreír, pero estaba radiante. Will, sin siquiera mirarlo, volvió a refunfuñar, soltando un suspiro. Podrías no estar tan contento, dijo sin tener que verlo a la cara. Te voy a hacer pasar vergüenza de pura bronca. Quiero que lo sepas. ¿Eso significa que no te quedas a dormir en mi casa? Preguntó Aníbal, otra vez, tentando a su suerte. Will guardó el celular, mirándolo irritado cuando Aníbal le ofreció el casco. Más vale que sean las mejores milanesas que vaya a comer en mi vida, dijo subiendo a la moto, agarrándose de la cintura de Aníbal. Puedo considerar hacerla con papas fritas. ¿Considerar? Depende que tanta vergüenza me hagas pasar en redes sociales. Muchísima, respondió Will contento consigo mismo mientras Aníbal arrancaba la moto. Anda a saber que había subido. Pero me vas a hacer papas fritas igual. Aníbal negó con la cabeza, aprovechando el ruido del viento para no responder. Total, Will tenía razón. Capítulo 2, Pico Dulce. ¿Seguro que no querés que te ayude a cocinar? No. Vos bañate tranquilo que yo me encargo. Le dijo Aníbal dejándole un pantalón jogging Adidas original que él había comprado 2 talles más chico. Sí, exclusivamente para tenerlo en caso de que Will necesite cambiarse en su casa. Y aunque tenía muchas otras remeras, cuando Aníbal abrió el ropero para buscarle una remera acorde a su talle, Will automáticamente agarró una que estaba doblada en un rincón desde hacía tanto que cuando la desdobló en el aire todavía se le marcaban las líneas. ¿Esta la usas? Preguntó Will sosteniéndola en el aire y examinándola fijamente.
Le quedaba grande a Will, definitivamente. A Aníbal le quedaba suelta, la tela ya había cedido de lo gastada que estaba. No, debería haberla tirado. No sé por qué todavía la guardo. Respondió Aníbal, que definitivamente no tenía el corazón en la boca. Will hizo un ruidito de afirmación. Bueno, me la llevo entonces. Si no te jode. O la dejo acá, por las dudas. Aníbal definitivamente no chilló. Externamente. Cuando finalmente escuchó el agua de la ducha golpear contra el cuerpo de Will en el eco del baño, en vez de los mosaicos, solo recién ahí Aníbal sacó el brazo humano de debajo de la mesada. Will probablemente iba a tardar entre 20 y 30 minutos en ducharse. 15 como mínimo. En menos de 15 minutos Aníbal tenía que sacarle la piel al brazo, descartar la mano, y retirar la carne del cúbito, el radio y el húmero. Aníbal usualmente cocinaba con música, a veces clásica, a veces con ABBA. Ahora, solo se mantenía atento al sonido de la ducha, en caso de que Will terminara antes de tiempo. El televisor en la otra esquina de la cocina-comedor estaba muteado, mientras en pantalla se mostraba a la policía dando declaraciones sobre el último cuerpo encontrado que caía en el patrón de asesinatos de El Monstruo. Al cuerpo le faltaba un brazo, y los pulmones, que actualmente estaban hechos picadillo y guardados en un frasco en la heladera. En el fondo de la escena, hacia la izquierda, Aníbal distinguió el pelo rojo de Freddie Lounds, que le encantaba meter la nariz y la cámara de fotos en todos lados, hablando con Sherlock Holmes. Por un lado, Aníbal estaba esperando ansioso a que Freddie pudiera conseguir buenas fotos de la escena para subir a su blog. Por el otro, una sensación de molestia le picaba en la nuca. Sherlock tenía un gran potencial como detective. Todavía era muy joven, pero Aníbal también. Si había una persona además de Will Graham que lo pudiera descubrir, sin lugar a dudas era Sherlock Holmes. Diferente a Will Graham, Aníbal dudaba mucho que Sherlock decidiera no entregarlo a la justicia. Aníbal respiró profundo, y volvió a apartar ese pensamiento de su cabeza. Ciudad de Buenos Aires tenía una población casi excesiva, las posibilidades de que Sherlock Holmes decidiera investigarlo eran bajas. Nunca cero, pero bajas. Solo tenía que seguir actuando inofensivo frente a él. Por otro lado, hacerlo asado no era una buena idea. Primero, porque traería atención hacia el círculo cercano de Sherlock. Sherlock y él compartían parte de sus círculos, Molly Hopper, Horace Holmes y Will Graham. Y aunque efectivamente ellos se llevaban bien, Aníbal suponía que la amistad entre Will y Sherlock residía principalmente influenciada por el perro de Sherlock. Bueno, a concentrarse. Tenía que preparar las milanesas. Eran las 20:42 de la noche cuando las milanesas ya estaban listas para cocinarse y las papas cortadas, secándose sobre la bacha después de que Aníbal le sacara el almidón, y Aníbal estaba sufriendo internamente. Will estaba usando su ropa, acostado boca abajo sobre su cama, con los rulos chorreando delicadas gotas sobre su frente. Aníbal no podía dejar de ver lo bien que le quedaba el pantalón Adidas a Will y lo bien que le resaltaba lo redondito y firme de él. Ejem. Aníbal estaba sentado en su escritorio frente a la cama, fingiendo estar entretenido con su celular mientras Will escribía. Lo que en realidad Aníbal estaba haciendo, era controlar y doble asegurarse de que su celular no tuviera sonido, ni el flash activado, ni el sonido de la cámara activo para así sacar la mayor cantidad de fotos posibles. Tuiteó una foto de Will escribiendo en su libreta con el texto siguiente: te voy a pedir por favor en nombre de Dios y de todos los santos que me rompas el orto en el baño de una YPF. Inmediatamente le contestó Bedelia con el siguiente texto: Will Graham, respira. Aníbal, cógeme por favor, cógeme tan fuerte que saques mi coxis del lugar, por favor, partime a la mitad, haceme gritar por ayuda, rogar por vos, por favor haceme tuyo, ya no aguanto más este martirio llamado no me coges. ¿Vos no te seguís con Bedelia en Twitter, no? Preguntó Aníbal completamente de la nada, todavía concentrado en el celular. No, la tengo muteada. Te sigo a vos, a la cuenta de Boca, y a Beverly. Abigail me tiene bloqueado porque dice que quiere privacidad, le respondió Will sin levantar la cabeza de los apuntes. Aníbal le había prestado la tablet y el libro que justo necesitaba para el trabajo. ¿Me está sacando mano? No a mí. Will levantó la cabeza propulsado. Quiero ver. Hannibal se tomó un segundo para mirarlo reprobatoriamente.
Después volvió a bajar la cabeza. No. Will le respondió haciendo puchero con los labios. Cuestión, terminé. ¿Me lo corregís? Después de comer. Al final sí eran las milanesas más ricas que Will había probado en su vida. Maldito sea Hannibal Lecter que hacía todo bien. Will estaba sentado en el sillón de 2 plazas junto con Aníbal, la luz del living apagada como era costumbre, solo con los veladores prendidos dándole una sensación acogedora a la habitación. Aníbal estaba sentado con propiedad como era típico de él, leyendo en la tablet el trabajo práctico. Will estaba acostado con la espalda apoyada sobre uno de los apoyabrazos, con las piernas estiradas, una apoyada sobre el regazo de Aníbal, que tenía su mano envolviéndole el tobillo, acariciándole distraídamente con el pulgar y la otra con el pie en el suelo. Te noto muy enojado con Freud en tu escritura, Aníbal habló con la vista todavía fija en el brillo de la tablet. ¿Alguna razón en particular? No me gustan los psicólogos. Pasé por los suficientes. ¿Tenés alguna otra corrección además de mi odio a los psicólogos? Usas la palabra homofobia. Aníbal se movió apagando la tablet, dejándola sobre la mesita ratona enfrente del sillón. Que no es del todo incorrecta, porque haciendo una lectura actual, es efectivamente homofóbica. Pero no es pertinente para el trabajo y quizás te convendría sacarla. Más allá de eso, muy bien. Will tiró la cabeza para atrás, hundiéndose en el sillón de mal humor. Aníbal le agarró la otra pierna, levantándola de donde estaba apoyada en el suelo y subiéndola sobre él junto a la otra. ¿Querés postre? Will negó con la cabeza. No quiero que te levantes. No me tengo que levantar. Aníbal, si me llegas a querer dar el 2 corazones que pasó todo el día en tu bolsillo te lo voy a revolear por la cabeza. Debe estar todo derretido. Will se quejó. Para callarlo, Aníbal le apretó el arco del pie con los pulgares, presionando en círculos. Y funcionó más que de maravilla. Lo guardé en la heladera, pero, Aníbal soltó el pie de Will para buscar en su bolsillo, y recibiendo un sonido de queja. Tengo esto. Will levantó la cabeza y la volvió a tirar para atrás riendo. Aníbal, explícame cuando tuviste tiempo para comprar uno. Will se levantó despacio, sentándose junto a Aníbal y aceptando el chupetín pico dulce que le pasaba. ¿Hay algo que me estés tratando de decir? Will levantó y bajó las cejas varias veces divertido mientras le sacaba el papelito. ¿Hay algo que vos me quieras decir? Aníbal le preguntó en vez de responder, y Will volvió a su humor agrio de antes, cruzando los brazos y sacándose el chupetín de la boca con un plop. No soy gay. Dijo zanjando el tema, completamente serio y más que de la nada. O quizás no tanto. Aníbal ni se inmutó. Gay es un término muy amplio, Will. La sexualidad puede cambiar constantemente y, Will se hundió más sobre el sillón, quejándose y revoleando los ojos. Algún día lo podríamos hablar. Lo reto a Aníbal delicadamente. O podríamos no hacerlo. Masculló con el chupetín en un costado de la boca, apretando los brazos contra su pecho. ¿Escuchaste alguna vez hablar de homofobia internalizada? Tendría homofobia internalizada si fuera homosexual. Existe la bisexualidad. Will mordió el chupetín, y a Aníbal se le deformó la cara. Te vas a romper los dientes. Lo volvió a retar, ahora con énfasis, pellizcándolo y haciéndolo saltar en el lugar. Will lo ignoró, haciendo ruido mientras chupaba, casi como imitando el ruido del mate. ¿Te acordás del cumpleaños de Beverly? Le preguntó Aníbal y Will se ahogó con su propia saliva. Mirá si me voy a olvidar del cumpleaños de Beverly. Dijo tosiendo. A Will se le subieron todos los colores a la cara. El cumpleaños de Beverly había sido una experiencia, a falta de otra palabra para describirlo. Entre lo que podía salvar en su memoria alcoholizada de esa noche, podía recordar los gritos de Beverly quejándose de que tenía que limpiar el vómito de Seller, a Jamie Prass mostrando sus habilidades para bailar el caño, y mierda que tenía piernas fuertes. Honestamente Will todavía seguía sorprendido a día de hoy. También ese día aprendió que el caño es lo que gira, y no el cuerpo, datazo, y también la vergüenza que sintió cuando le tuvieron que explicar a Beverly cómo él y Aníbal habían roto el lavamanos del baño y tirado el espejo botiquín al suelo junto con el jabón y el vaso con los cepillos de dientes.
Afuera del departamento, en el pasillo del edificio, se escuchó cómo se cerraba una puerta, afuera del edificio, cómo se encendía la alarma de un auto, sonaba por unos segundos y alguien la apagaba. Will se acomodó en el sillón, pero sin sacarle las piernas de arriba a Aníbal. El chupetín en la boca le daba algo que hacer para no hablar y decir alguna pelotudez mientras pensaba. Y pensaba. Y se rompía la cabeza teniendo la crisis que siempre tenía cuando se quedaba solo con Hannibal Lecter en una habitación. Aníbal, por su parte, lo dejó tranquilo, contento solo con Will no apartándose de él. Y bueno. Hablemos por un segundo que Will estaba empecinado en chupar el pico dulce con toda la bronca y la fijación oral acumulada de su día a día. Hannibal Lecter podría ser un asesino serial pero definitivamente era un hombre de carne y hueso, no de piedra. Bueno. Duro como la piedra solo en un lugar por el momento. Era hipnótica la manera en que los labios de Will envolvían alrededor del caramelo, la lengua rosa haciendo aparición de a momentos, la sonrisa preciosa que... Me gustan las mujeres. Will se sacó el chupetín de la boca, ahora casi blanco, desteñido y brillante con saliva. Aníbal salió de su estupor a regañadientes. No te estoy histericando. Una pausa larga. Aníbal se mantuvo en silencio, dejando que Will siga batallando consigo mismo. Afuera sonó otra alarma, una moto pasando. No te quiero histeriquear, Will se corrigió finalmente. Envolvió los restos de chupetín en el papel de plástico que todavía estaba enredado al palito, solo para hacer algo con las manos mientras agregaba, pero me gusta también tú, atención. Afuera sonó una bocina, un derrape. Probablemente casi chocó a alguien con el auto. Pero en la cabeza de Aníbal hubo un cortocircuito tan grande que ni siquiera se enteró. ¿Mi atención? La sonrisa de Aníbal era mucho más amplia y divertida de lo que Will hubiera esperado. Aníbal nunca sonreía así, con la boca abierta y mostrando los dientes con la punta de la lengua pasando entre el filo de los dientes. Deja de reírte de mí, Will agarró uno de los almohadones del sillón y se tapó la cara, la voz saliéndole ahogada, estoy sufriendo. No, Will, por favor, tenés toda mi atención que tanto te gusta. El almohadón salió volando por arriba de su cabeza, yendo a parar hacia el pasillo. Will no tenía tan buena puntería pero sí mucha fuerza. Un día voy a averiguar cómo hacer para matarte y que nadie sospeche que fui yo. Y ese día va a ser tu fin. Will se acomodó en el sillón, acercándose mucho más a Aníbal, su brazo apoyado sobre el respaldar del sillón y su codo rozando el hombro de su amigo. Si se acercaba un poco mejor le convenía mejor sentarse arriba. Aníbal tenía una forma de sonreír extraña, casi como la Mona Lisa. Una sonrisa fina y discreta en los labios que no mostraba tanta emoción. La verdadera emoción la tenía en los ojos, era ahí donde residía toda la intensidad de sus expresiones. Y aún así, donde en los ojos de otras personas Will no podía soportar el estruendo constante de emociones contra él, cuando miraba a los de Aníbal se sentía atrapado por una corriente calma, donde solo había tranquilidad y paz. Aníbal levantó las manos con cuidado sin dejar de mirarlo, acariciándole la línea de la mandíbula con los dedos, y cuando Will no se apartó, envolviendo las mejillas con la mano, los dedos largos y elegantes trazando con suavidad las orejas y haciéndole cosquillas. ¿Sabes? Te estoy amenazando. No deberías mirarme tan, enamorado era la palabra que buscaba, pero Will definitivamente no estaba preparado para decirla en voz alta. Will, las manos de Aníbal eran grandes y cálidas, un poco ásperas entre las cicatrices y quemaduras de la cocina y de las prácticas de cirugía, pero Will no podía evitar sentir que se derretía cuando le acariciaban con suavidad la piel, debajo de los pómulos o detrás de las orejas. ¿Te puedo dar un beso? ¿Uno solo? Will levantó las cejas, mirándolo coquetamente, arrastrando las palabras y relamiéndose los labios. ¿Querés más? Will se inclinó levemente para atrás. Contando esa, debía ser el día que más se había reído en meses. Ok, dijo tratando de respirar y, poniendo sus manos sobre las de Aníbal. Will tomó aire profundamente, llenando los pulmones, 1, 2 veces, vení. El beso fue de lo más gentil, apenas un roce de labios con sabor dulce artificial y un poco pegajoso. Will presionó hacia los labios finos de Aníbal cuando el mayor se intentó apartar, sujetándolo de las manos sobre su rostro para que no se alejara de él. Aníbal dejó salir un suspiro, separando levemente los labios y fue Will, de nuevo,
quien aprovechó la oportunidad para profundizar el beso un poco más. Era un beso exploratorio, la mayoría, si no todos los besos entre ellos hasta ahora habían sido bajo los efectos del alcohol, fuertes como los del cumpleaños de Beverly, o leves como cuando Aníbal lo acompañaba a esperar el colectivo después de que su círculo de amigos lograra arrastrar a Will con ellos a un bar. Esta era la primera vez que Will estaba en plenas facultades mentales para poder apreciar lo que estaba haciendo. Los labios de Aníbal eran definitivamente más finos y ásperos que los de las mujeres con las que él había chapado, pero definitivamente no eran intolerables. Cuando Aníbal los abrió, Will aprovechó la oportunidad para succionar suavemente el labio superior, recibiendo a cambio, a Aníbal morderle suavemente el inferior. Se separaron entre besos, todavía castos, cortos y delicados, para tomar un poco de aire, y seguir. Uno tras de otro sin ningún tipo de patrón, solo disfrutando la sensación de un cuerpo firme junto al otro, la gentileza de besos cargados de cariño. ¿Bien?, susurró Aníbal, dibujando las palabras contra sus labios con su aliento cálido. Will tardó al menos unos segundos en procesar la pregunta, perdido en las sensaciones, varios más en responder asintiendo con la cabeza y volviendo a cerrar el espacio entre los dos. Siguieron lentos, sin moverse de donde estaban sentados, Will todavía con las piernas sobre el regazo de Aníbal, y Aníbal sosteniéndolo del rostro. Will empezó a abrir más la boca con cada beso, presionando más profundo, su miedo y nerviosismo siendo reemplazados por coraje y placer. Despacio, movió sus manos detrás de la nuca de Aníbal, acariciando delicadamente con sus uñas donde empezaba a crecer el pelo, sintiendo el relieve de la piel de gallina que se le formaba. El gemido necesitado de Aníbal que hizo eco entre sus bocas fue el último empujoncito que Will necesitó para acariciar los labios del otro con su lengua, pidiendo permiso. Aníbal enterró los dedos con fuerza entre los rulos de Will, trayéndolo más cerca y haciendo un esfuerzo consciente para no soltar otro sonido humillante. Por supuesto, partió sus labios dócilmente dejando a Will deslizar su lengua dentro. El gusto a caramelo había desaparecido, dejando en su lugar solo la sensación viscosa de la saliva, de las lenguas calientes acariciándose entre sí desvergonzadamente. Will se movía más seguro dentro de su boca, más atrevido, robándole el aire de los pulmones como si fuera suyo, reclamando con su lengua el terreno que le pertenecía por derecho. ¿Querés que vayamos a la cama? Aníbal se apartó despacio, confundido ante la pregunta de Will, y antes de que pudiera preguntarle si estaba seguro, Will agregó, no para hacer nada, solo, para seguir así, más cómodos. ¿Te molesta dormir conmigo y, bueno, no hacer nada? Aníbal le respondió robándole otro beso casto, después depositando uno en la comisura de los labios, y después otro en la mejilla, apartó también la mano del pelo, bajándola para acariciar con el dorso de sus dedos entre los omóplatos. No me molesta en lo más mínimo, respondió suspirando suavemente con los ojos entreabiertos y cerrados, tratando de quedarse en este estado de ensueño, como suspendido en las nubes, e igual tratando de sostenerse a la realidad y ahogarse en la imagen frente a él, Will con los labios hinchados, rosas y brillantes, las pupilas dilatadas y las mejillas brillando coloradas. ¿Pero podemos quedarnos un minuto más así?, Aníbal preguntó casi suplicando, y Will murmuró un leve sí mientras se inclinaba de nuevo para continuar besándolo. Dios mío, sos cargoso hasta cuando estás dormido, Will se quejó cerrando con fuerza los ojos, tratando de ignorar el sol y a Aníbal que estaba bastante despierto y abrazándolo con brazos y piernas como si fuera el koala más grande y cargoso del planeta. Las no pocas veces que se juntaron en la semana siguiente sucedieron como si nada. Excepto por el momento en que Will se preguntó cuánto era lo normal para verse con el mismo amigo en vacaciones para la gente normal. Abigail, Margot y Euru se juntaban como máximo una vez a la semana, a veces cada 2. Aníbal y él al menos 2 veces a la semana desde que se conocían. Pero bueno, eran una amistad compleja. Mientras, la relación entre ambos seguía siendo la misma, y seguía sin ser discutida, y eso era lo importante. A veces pasaban cosas, a veces no. Mayormente no, como era costumbre. Seguían siendo amigos. Buenos amigos. Buenos amigos. ¿Cuánto está el 2 corazones? Y Will estaba 1 hora antes de su horario de clases comprando un chocolate en el kiosco de enfrente de la facultad para su amigo. 45 pesos, pibe. Bueno, dame uno. Aníbal estudiaba medicina con especialidad en cirugía,
pero porque Hannibal Lecter jamás podría conformarse con la mediocridad de estudiar solo una carrera y llevarla al día con un buen promedio. También se lo podía encontrar dando vueltas por Puan estudiando bellas artes. Wowell, que definitivamente no sabía sus horarios ni sus clases de memoria, lo estaba esperando fuera del salón en un rincón donde no lo viera nadie. Nadie excepto, claramente, Aníbal, que parecía tener un radar para encontrarlo. Para vos, dijo, ofreciéndole el chocolate sin decir ni siquiera hola cuando Aníbal se acercó a saludarlo. Ya habíamos aclarado que las habilidades sociales de Will no eran las mejores. Tengo 40 minutos hasta entrar a clases, ¿querés que vayamos a tomar mates al patio? Me encantaría, y gracias, respondió Aníbal acomodándose el bolso y haciéndole una seña a Will para que camine. Pero Will no se movió. O bueno, técnicamente sí. Will miró hacia los lados de que no hubieran conocido cerca, y nadie mirando, para después estirar un poco el cuello y darle un beso en la comisura de los labios a su amigo. Que no se te haga costumbre, le advirtió Will arrancando a caminar hacia el patio, mientras Aníbal se tomaba un momento para entender lo que había sucedido, recalcular y seguirlo con una sonrisa leve y los ojos brillantes. Que en la cara de Aníbal era casi como estar sonriendo de oreja y oreja. Capítulo 3. Helado de dulce de leche granizado. Alana era bonita, inteligente, buena y a Will le gustaba desde que la conoció. Y técnicamente Aníbal y él eran solo amigos, que cada tanto hacían cosas, y que a veces se besaban, y a veces dormían juntos, énfasis en dormir, y nada más. No eran pareja, mucho menos exclusivos. Y Anthony Demons y Bedelia du Maurier existían. Y según Will, claramente había algo entre ellos y Aníbal. Entonces, no tenía razón para no tener una cita con Alana Bloom. Hoy tengo una cita con Alana. Abigail, siempre al rescate, apenas se enteró cambió las sábanas de la cama de Will por unas viejas de Dragon Ball Z y la armó de nuevo para que él no se diera cuenta. Todo a la velocidad de la luz mientras Will se bañaba. Margot, apenas se enteró, abrió la aplicación de pedidos ya y le mandó 2 cajas de bombones a Aníbal. Me dice que en 5 llega, estate atento. Irene Adler estaba parada en la heladería tratando de descifrar qué gustos de helado le podía llevar al hombre más pretencioso de la tierra para sanar su corazón roto. Bedelia agarró una bolsa de tela de la gallega y metió 4 vinos, 2 vodkas, un jugo cepita y por las dudas una caja de clonazepam. Y como sabía que lo iba a necesitar, metió otro vino. ¿Qué tan mal decís que esté? Le preguntó Irene a Bedelia apenas se subió al taxi. El taxista la miró sorprendido por el retrovisor al escuchar tremendo estruendo de botellas de vidrio chocando entre sí y a su pasajera subía con un vino abierto y tomando del pico. Irene no hizo ningún comentario al respecto y aceptó cuando Bedelia le ofreció. Si tenían que pasar la noche con Aníbal llorando pija, necesitaban entrar en calor desde ahora. No sé, yo por las dudas traje una caja de clonazepam. Bede, ¿vos decís que haga falta doparlo? Ni en pedo, el clona es para mí por si vuelve a contarnos de la vez esa que el mugroso le regaló un chocolate. ¿Qué gustos compraste? Traje chocolate Rocher, pistacho, frutos del bosque y almendras. Arren frunció los labios haciendo pico de pato mientras miraba la bolsita con el kilo de helado. ¿Vos decís que me los revoleé por la cabeza? ¿Vos viste que tuiteo una canción de Mitski? Seguro le traías quinotos al whisky y se lo comía igual. La primer bandera roja cuando llegaron las chicas al departamento de Aníbal era que estaba sonando Lana del Rey de fondo. Aníbal estaba vestido impecable como siempre, pero medio despeinado, y aunque tenía su porte elegante usual cuando les abrió, tenía una arruga en la camisa. Básicamente estaba pidiendo ayuda a los gritos. Bedelia estaba sentada en un sillón de un solo cuerpo al costado del sofá, comiendo uno tras otro de los bombones de chocolate y frutilla que tenía Aníbal en la heladera, mientras miraba fijamente a la nada y disociaba con una botella de vino en la mano. En el sofá estaba Irene sentada repitiendo en automático las frases ay no, sí, amore, y aham, mientras asentía con la cabeza y tomaba un vaso de vodka con jugo con una pajita rosa en forma de corazón. Y chicas, cuando me fue a buscar a la facultad solo para darme el 2 corazones no saben cómo le brillaban los ojitos esos preciosos que tiene. Aníbal estaba acostado sobre el sillón de la manera más impensable para Hannibal Lecter, mientras Irene le acariciaba el pelo.
En la panza tenía apoyado el pote de helado del que comía indiscriminadamente sin mirar los sabores. En la mano derecha sostenía una copa de vino que Irene le rellenaba cada vez que se acercaba a estar peligrosamente vacía y en la izquierda sostenía la cuchara para comer el helado. Pero, ¿ustedes vieron el color de esos ojos? Es una cosa tan angelical que no se puede ni creer. A veces cuando le da el sol se le hacen manchitas verdes con bordes marrones y... Sí, amore. Bedelia descorchó otro vino, optó por no usar una copa y miró con mucho cariño a la bolsa de la gallega pensando si las 10 de la noche era muy temprano para clavarse un clona. Y el rulito que se le hace en la frente. Si Botticelli lo hubiera conocido no hubiera podido parar de pintarlo. Ajá. Comer un bombón, tomar un trago de vino, mirar el clona, ignorar al trolo. Repetir. Alana era bonita, inteligente, buena y a Will le gustaba desde que la conoció. Su pelo tenía olor a flores, el vestido celeste le quedaba precioso y también tenía los labios suaves. Era todo lo que él quería en una pareja, se podía imaginar con ella en citas, de la mano, abrazados en la cama en invierno, jugando con los perros en la Pelopincho en verano. Los pensamientos no podían parar, como un tren a toda velocidad. Se imaginó con ella de adultos, un casamiento por civil y una fiesta al aire libre con familiares y amigos. Una hija de pelo castaño y ojos claros. Una vida de tranquilidad y monotonía. Días iguales. 4 perros. Capaz 5. El beso era tranquilo como la vida que podría tener con ella, suave. Casto, simplemente existiendo ahí entre ellos, un roce. Quizás 6 perros. Con suerte 7. Y Alana se apartó y Will trató de agarrarla de la cintura para traerla de vuelta, quizás profundizar un poco más, perseguir esa vida idílica de revista y familia tipo. Y Alana le corrió el rostro. No. Perdón. Me equivoqué, la cagué. Alana intentó apartarse otra vez sin mucho éxito, y sin poner mucho esfuerzo tampoco. ¿Hice algo mal? Perdón, no sé. No, Will, no. Para nada, soy yo. Estoy confundida. Alana era buena, amable. Sonreía cuando le acariciaba la punta de la nariz con el dedo, un gesto que parecía dulce pero que ella usaba para poner distancia entre los dos, poner la mano entre sus rostros para que ninguno pudiera iniciar otro beso. A vos no te gustan los psicólogos. Vos todavía no sos psicóloga, quiso bromear él pero la voz le falló, saliendo dolida y muy cerca de bordear la desesperación. Pero si lo fuera, me diría a mí misma que esto no es una buena idea. No somos compatibles, como soy yo con las relaciones, como soy yo con vos. ¿Cómo sos conmigo? Alana era muy buena, muy amable, y a Will le cayó la ficha. Alana le acarició el rostro de la misma forma que uno acaricia al perro viejo de la familia antes de que lo pongan a dormir. ¿O cómo soy yo? Después de que escupió la pregunta Will se sintió avergonzado de sí mismo. No menos dolido, pero no tenía por qué enojarse así con Alana. Todo el mundo lo trataba de roto al fin y al cabo. Sos inestable, dijo ella y Will pudo sentir el sabor de su culpa en el fondo del paladar. La soltó con un quejido, y ella lo paró, y eso no está mal, todos tenemos problemas. Pero yo no podría parar de intentar arreglarte y vos me terminarías odiando, y yo me odiaría por pensar en vos de esa forma y... Alana, no lo estás mejorando. Alana se cayó de golpe, bajando la cabeza. Will suspiró. Estaba bien. Alana era buena, se preocupaba por él. Will la podía entender. Todo el mundo lo trataba así. Está bien. Perdón, en serio, no quería hacerte sentir mal, la voz le salió mucho más aguda, le temblaron las manos, y Will no podía enojarse realmente con ella así. Iu, vení, Will la abrazó, apoyando la mejilla sobre la frente de ella. Después de un segundo de duda, Alana lo abrazó a él con más fuerza. Te quiero mucho. Will sonrió contra su pelo, respirando profundo, acariciándole la espalda para reconfortarla. Yo también te quiero, Alana. ¿Estamos bien entonces? ¿Seguimos siendo amigos? Preguntó ella forzando una sonrisa entre real e incómoda, le brillaban los ojos con una capa de lágrimas que no caía y Will les hizo un favor a ambos en no comentar sobre eso.
Obvio, boluda, sí, le confirmó él y Alana casi cae al suelo de cómo se relajó de golpe con solo un suspiro. El mes que viene es tu cumple y confío en que me vas a invitar. Y vos vas a pasar 10 minutos antes de la hora de llegada a saludar y cuando empiece a llegar gente vas a desaparecer. Irme de las reuniones sociales sin que se den cuenta, mi deporte favorito. Alana se rió, volviéndolo a abrazar. La pasé muy bien hoy. Yo también. Pero me vas a pedir que me retire. Estaba buscando la manera amable de decirlo. Alana asintió, sacando las llaves del auto de la cartera. Alana tenía la mirada triste, movía inquietamente las llaves entre sus dedos, se quería ir y se quería quedar y también quería. El beso fue igual de tierno que el anterior, igual de sorpresivo e igual de corto. Y en tan solo unos minutos Alana ya no estaba más. Estaba bien. Todo el mundo lo veía y trataba con el mismo registro. Roto, inestable, delicado. Will estaba acostumbrado a ser la vajilla frágil de la casa. Bueno. No todo el mundo. ¿Iu, está todo bien? Abigail entró al living seguida obedientemente por los 3 perros con la mirada preocupada. Will no tuvo que imaginar citas, o imaginar caminar de la mano o dormir abrazados. Solo tuvo que recordar. Cuando Hannibal le traía restos de comida y huesitos a los perros, cuando llevaban juntos a Abigail al cine o al parque botánico. Cuando simplemente salían ellos solos. Cuando Hannibal no lo miraba como si fuera una taza cayendo contra el suelo. 044, 17 de abril de 2021, Will Graham, estoy yendo para tu casa. ¿Todo bien? Voy a lo de Aníbal, vuelvo mañana. Les agradezco mucho por venir reinas, abríguense que afuera hace frío, llévense los bombones, después el sábado nos juntamos. Chao, chao, adiós. Un segundo estás escuchando Lana del Rey acostado en el sillón llorando pija y comiendo helado, y al otro te llega un mensaje del cielo y no solo estás pum para arriba sino que también se te va el pedo automáticamente. Aníbal básicamente echó a Bedelia y a Irene de su departamento con el tiempo justo para responder el mensaje, con minutos de diferencia para no parecer desesperado, acomodar el desastre del living, lavarse la cara y poder abrirle en un estado más presentable a Will cuando llegue. No puedo creer que en serio nos echó, Irene todavía estaba parada en la puerta del departamento, estática y aturdida en su confusión. Y encima se quedó con el helado el cara de remil verga. Boluda, pásame el vino que si no me tomo un clon allá mismo te juro que subo y lo corto en pedacitos. Hoy es 25 de mayo, ¿se puede saber por qué demonios no lleva puesta una escarapela? Aníbal y Will estaban sentados en el sillón mientras veían la mejor serie nacional creada, Los Simuladores. Will estaba sentado de costado, con las piernas sobre las de Aníbal y apoyado en su hombro, sosteniendo el pote de helado sobre su regazo, y Aníbal con el brazo detrás de él, acariciándole la espalda baja distraídamente. Will miró el pote de helado con la cuchara en mano y frunció las cejas. ¿Quién mierda compra helado y no pide de dulce de leche granizado? Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.